la tierra, habían 5 principales creencias. Los judíos no tenían una creencia en común. Había por lo menos 5 principales creencias. Había más, pero vamos a mencionar las 5 principales. Existían los fariseos, que interpretaban la Biblia de una manera diferente a los saduceos. Los saduceos eran otro grupo que interpretaba el Antiguo Testamento de otra manera. De hecho, los saduceos ni siquiera creían en todo el Antiguo Testamento, creían en los primeros 5 libros. En cambio, los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento. ¿Estoy claro? Existía otro grupo que se llamaban los celotes. Existía otro grupo que se llamaban los esenios, y existía otro grupo que se llamaban los herodianos. O sea, 5 distintas creencias. ¿Ya? Hasta aquí captaron. Ahora, dentro de los fariseos que eran un grupo aparte, ellos se habían dividido inclusive. Tenían distintas creencias. Dentro de la escuela de los fariseos existían 2 escuelas rabínicas. Hoy voy a hablar solamente de la escuela de los saduceos, ¿ya? La escuela de los saduceos tenían 2 escuelas rabínicas que interpretaban la Biblia, cada una diferente. Existía la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Les explico. La escuela de Shammai creía diferente a la escuela de Hillel. Tenían 300 diferencias doctrinales. ¿Estoy siendo claro acá? Ahora, esto tenemos que entender muy bien, porque si logramos entender esto, vamos a comprender el tema de esta noche. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai, aunque las 2 pertenecían al grupo de los saduceos, de los fariseos, habían llegado a conclusiones distintas cuando estudiaban el Antiguo Testamento, en ciertos temas. Y hoy voy a tocar uno de ellos. Mírenme, el tema que yo he puesto el día de hoy es los 6 milagros más criticados por la iglesia el día de hoy. Lo voy a hacer así: los 6 milagros de Jesús más criticados por la iglesia del día de hoy. Y no solamente el día de hoy, sino también de la antigüedad. Ustedes van a aprender esta noche que Jesús hizo 6 milagros que nadie, o por lo menos la mayoría de los saduceos, no estuvo de acuerdo. ¿Estoy siendo claro? Y que una porción de ellos sí estaba de acuerdo. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando hablamos de esos 6 milagros de la Biblia que Jesús hizo, un grupo de la iglesia está de acuerdo y otro grupo de la iglesia no está de acuerdo. Amén. Para entender esto, concéntrense en lo que voy a decir. La escuela de Shammai era una escuela súper ortodoxa. ¿Qué quiere decir eso? La más radical, estricta. Y la escuela de Hillel era más flexible, más misericordiosa. Les voy a poner un ejemplo. En la Biblia existen 6 milagros que Jesús hizo en el día de reposo. ¿Estoy siendo claro? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el día de reposo? 6. Las 2 escuelas, antes de la llegada de Cristo, ya habían tenido definido este punto. Les voy a explicar. Los hombres que pertenecían a la escuela de Shammai decían así: habían hecho una lista de cosas que no debes hacer en Shabbat o en el sábado. Escuchen bien. ¿Quiénes habían hecho una lista? Los de la escuela de Shammai. Habían hecho una lista de cosas que no se debía hacer en el sábado. Pero esa lista que ellos habían hecho no está escrita en la Biblia. Esas prohibiciones no están escritas en la Biblia, sino ¿dónde? En la tradición de ellos.
Y vamos a imaginar que esta sea la lista. Había 39 prohibiciones que en el sábado no debías hacer y algunas otras más, pero 39 eran las prohibiciones más fuertes. ¿Estoy siendo claro? Y muchas más. Habían escrito un libro de 27 páginas, de 25 páginas, solamente explicando de lo que hay que hacer en ese día y de lo que no hay que hacer en ese día. Cuando tú vas a la Biblia, vas a encontrar que la prohibición del sábado tiene dos cosas. Según Éxodo 20 y Levítico 23:3, dice que el día de reposo era un día de no trabajar. Y segunda prohibición, era un día que la primera es que no debes trabajar, y la segunda era que debes hacer santa convocación, era un día de reunión santa. ¿Estoy siendo claro acá? Esos son los dos mandamientos principales según Jesús, según establecido en Éxodo 20, según establecido de ese día. Pero aparte de eso, los ultraortodoxos pertenecientes a los fariseos habían hecho, como les estoy explicando, una lista de prohibiciones que en ese día no se debía hacer. Y les enumero alguna de ellas. Escuchen bien. El día sábado había una prohibición de no caminar más de 1 kilómetro. ¿Dónde encuentras esa prohibición en la Biblia? En ningún lado. Esa es una orden que la dieron los de la escuela de Shammai, los ultraortodoxos. Segundo, el sábado no podías levantar peso. Era otra prohibición. O sea, si hoy día es sábado y yo agarro esto o agarro esto y lo muevo, estoy transgrediendo ¿qué? No la ley. No estaba transgrediendo la ley, estaba transgrediendo ¿qué? La tradición de ellos, la prohibición de ellos. Diferencien. El sábado no te podías bañar, era una prohibición no de la Torah, sino de ¿qué? De ellos, de la escuela interpretativa, de la escuela de Shammai, perteneciente a los fariseos. El sábado, si te agarraba las ganas de ir al baño, mi hermano, te aguantas hasta el domingo. Era prohibido defecar en Shabbat, basado en las normas de ¿qué? De la tradición de ellos. El sábado no podías arrancar una fruta. Por ejemplo, si tú te ibas por la chacra de alguien y veías un mango o una naranja y arrancabas ese mango, esa naranja, era prohibido hacerlo en Shabbat. ¿Dónde estaba prohibido? ¿Aquí? No, acá, en la escuela ultraortodoxa. No podías levantar. ¿Ustedes levantan sus sillas o no levantan sus sillas en el sábado? Sí. Ellos no podían levantar peso, pero no por orden de Dios, no por orden de la Biblia, sino por tradiciones que ellos habían inventado. Y puedo esta noche enumerar lo que no se podía hacer. Ahora les explico. La escuela de Shammai decía así: si tú tienes un familiar y el sábado se enferma, no que se muera, porque no vas a quebrantar el sábado por atenderlo que dejar de congregar o hacer santa convocación. ¿Estoy siendo claro aquí? Esa orden lo había dado ¿quién? Ellos habían llegado a esa conclusión que si el sábado hay un enfermo, que se muere el enfermo. Ellos habían llegado a la conclusión de que si un animal se cae a un pozo en Shabbat, que se muera, porque no voy a cargarlo
y quebrantar Shabbat, sino mejor que se muera y yo no quebranto Shabbat. Eso había llegado, ¿quién? La escuela interpretativa de Shammai, los ultraortodoxos. Ellos no curaban en sábado, ellos no levantaban peso en sábado, ellos no arrancaban fruta en sábado, ellos no hacían muchas cosas en sábado. Es más, ni siquiera se tocaba dinero en Shabbat, según la prohibición de ¿quién? De ellos. Y hay muchos. Y si ustedes quieren informarse un poquito más, simplemente busquen prohibiciones del Shabbat hechas por la escuela de Shammai y ustedes van a encontrar toda la lista de prohibiciones que habían inventado las personas. Así que cuando llegaba el día sábado y tú pertenecías a la escuela o a la secta de los saduceos, de los fariseos, el sábado era un día hiper pesado, porque había que hacer cosas que la Biblia no decía que hay que hacer, pero que había que cumplir las tradiciones de los ancianos de la escuela de Shammai. Ahora, ¿qué decían los de la escuela de Hillel? Los de la escuela de Hillel decían que no es malo que arranques y comas una fruta, no quebrantas Shabbat, porque no está prohibido en la Torah. ¿Qué decía la escuela de Hillel? Que si tú puedes levantar un peso, a menos que sea levantar carga para hacer comercio, no es malo. ¿Qué decía la escuela de Hillel? La escuela de Hillel decía, si tú tienes un enfermo en casa, ese día tienes que hacer misericordia, y no había problema por ir a atenderlo, no quebrantaba Shabbat. Lo más importante era el amor ¿a quién? Al prójimo. ¿Qué decía la escuela de Shammai o la escuela de Hillel? La escuela de Hillel decía, si tu oveja se cae en un hueco, ¿qué cosa? Levantarlo, sacarlo no es malo, no quebrantas nada. ¿Se dan cuenta que la escuela de Hillel con la escuela de Shammai, aunque las dos pertenecían al movimiento de los fariseos, las dos habían llegado a conclusiones distintas cuando se llegaba al sábado? Y así en varios temas, ellos tenían contraposiciones. Les estoy diciendo que tenían más de 300 diferencias. Hoy estamos hablando solo de un tema, ¿no? Estoy siendo claro. Ahora mi pregunta es, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús hace 6 milagros en el Shabbat. 6 milagros hace en el Shabbat. Mi pregunta es, ¿a qué postura Jesús se inclina? ¿A la postura de la creencia de Shammai o a la postura de la creencia de Hillel? ¿Se dan cuenta que Jesús se apega a la postura de Hillel? Ahora, les voy a decir una cosa muy interesante. Yo quiero que esto ustedes lo sepan. Cuando Jesús hizo milagros en sábado, Él no es que todo el pueblo se lo echó encima, no es que todo el pueblo estuvo en contra, no. Solamente los fariseos que pertenecían a la escuela de Shammai, no a los de la escuela de Hillel, porque Jesús no fue el primero que dijo que en el sábado hay que hacer misericordia y que en el sábado hay que sacar una oveja. No, esa creencia existía siglos antes de Cristo. Ya la escuela de Hillel hacía actos de misericordia en sábado. Ya la escuela de Hillel decía que sacar una oveja no es malo, curar a un enfermo no es malo, levantar un peso a menos que sea carga sobre tu caballo y llevarlo en el día sábado para comercio no es nada de malo. Amén, ¿me están comprendiendo? ¿Me estoy dejando entender? La gente tiene que saber esto, porque a veces nosotros pensamos que Cristo es el primero que trajo esta enseñanza. No, Jesús simplemente estaba apegándose a una escuela interpretativa que ya existía. Ahora yo quiero que ustedes vean un ejemplo. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 2. Marcos, el capítulo 2.
Este tema es muy importante. Voy a pedir a mis hermanos que están en la página que puedan compartirlo, porque este va a ser un tema bastante importante que va a ayudar muchísimo a nuestros hermanos que quizás este tema no lo entienden muy bien. Marcos, el capítulo 2, dice así el verso 23. Voy a leerlo, ¿ya? Dice así, el verso número 23 del libro de Marcos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, ahí hay un asterisco en la Reina Valera, y abajo dice, aquí equivale a sábado. Entonces lo leeríamos así. Aconteció que al pasar él por un sembrado en un día sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar, ¿qué dice? Espigas. A ver, mi primera pregunta es, ¿qué estaban haciendo los discípulos con Jesús? Hay gente que dice, Jesús se fue con sus discípulos al campo a arrancar espigas. Eso es mentira. Falso. De hecho, Jesús estaba viniendo de Betania a Jerusalén. ¿Sí? De Betania a Jerusalén había 3 kilómetros. Y a Jesús le importa un comino que la ley de la escuela de Shammai decía no se puede caminar más de 1 kilómetro. Jesús venía caminando de Betania a Jerusalén 3 kilómetros, transgrediendo una ley que habían puesto ¿quiénes? Ustedes van a ver siempre a Cristo confrontándole a las tradiciones de los hombres. De hecho, en una ocasión él se sentó a la mesa y empezaba a comer. Y sus discípulos ni se lavaron las manos. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo tus discípulos no se lavan las manos y están transgrediendo la tradición? Es que estaba en un libro. Ellos habían puesto esa orden, no la Biblia. Estoy siendo claro. Ellos andaban más preocupados porque la gente guarde lo que ellos ordenaron que porque la gente guarde la palabra de Dios. Aquí Jesús dice, Jesús está pasando, había un terreno, ellos dejando el camino, de hecho ese terreno era un camino que enderezaba para llegar más pronto a Jerusalén. Entonces ellos pasaron por la chacra para llegar más pronto a Jerusalén, ¿sí? Y se iban por el borde de las chacras. Y la Biblia dice que sus discípulos andaban, lee ahí, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Escúchame bien, ellos caminaban así por los bordes, como pasar, ¿y qué hacían? Las espigas estaban casi maduras. Ellos iban así, ven. Y hacían esto, mira. Y comían. ¿Hay quebrantamiento del Shabbat? Según la Biblia, ¿es pecado arrancar una fruta e ir comiendo? No, nada que ver. ¿Cómo sabes, pastor, que ellos iban así y se iban caminando? ¿Cómo como pasar? Vamos a leer el libro de Lucas 6.1. Miren lo que dice Lucas 6.1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas, ¿qué dice? Con sus manos. Marcos dice que andaban, o sea, como andaron. Acá dice que arrancaban espigas y hacían así, ¿ven? O sea, cuando tú unes estos dos textos, te está diciendo que ellos pasaban por el sembrío. ¿Y cómo caminar? Ellos arrancaron espigas así y se iban así, frotando, porque no le iban a comer con tu cáscara, frotaban, desgranaban y iban comiendo. ¿Y quiénes estaban mirando? ¿La escuela, los discípulos de la escuela de Hillel o los de la escuela de Shammai? Si hubieran visto los discípulos de la escuela de Hillel, para ellos esto no era pecado. Ellos, los de la escuela de Hillel, eran más apegados a la Torá y no mucha tradición.
Pero los ultraortodoxos de la escuela de Shammai eran, pero terribles. Una gallina cuando ponía un huevo en sábado, los de la escuela de Hillel, normal, pero la escuela de Shammai no comían ese huevo. Estoy siendo claro. Algunos dicen que hasta se mataban a la gallina. No he podido encontrar la evidencia, pero lo que estoy seguro es que sí, ese huevo era como un huevo prohibido. Y había muchas cosas más que ellos hacían. Entonces, la pregunta es aquí. A mí me dicen lo siguiente, miren, voy a romper un mito. A mí me dicen lo siguiente, pastor, ¿tú sabías que Jesús quebrantó el Shabbat? Yo les digo, ¿cómo? Arrancando espigas. Yo les digo, ¿ustedes me pueden mostrar una evidencia bíblica donde Jesús haya arrancado espigas? Aunque yo creo que arrancar espigas, como pasar, era como arrancar una fruta, no está prohibido por la Torah, pero está prohibido por la Mishnah, por la tradición de los rabinos de la escuela interpretativa de Shammai. Pero vamos a considerar que lo que ustedes dicen sea cierto. Vamos a considerar que pecado sea arrancar espigas. Mi pregunta es, ¿dónde Jesús arrancó espigas? La Biblia no dice que Jesús arrancó espigas. ¿Quiénes fueron? Sus discípulos. Estoy siendo claro. Y Jesús les da, cuando ustedes ven ahí, Jesús les dice, justamente les da la interpretación que ya tenía la escuela de Hillel. ¿Y saben qué decía la escuela de Hillel? La escuela de Hillel decía, cuando un hombre el sábado va a morir, es preferible quebrantar, ¿qué cosa? La ley. ¿Por salvar a quién? A una vida. ¿Eso decía quién? La escuela de Hillel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que es preferible quebrantar el Shabbat por salvar la vida? Porque la orden de la Torah dice que el Shabbat es un día de hacer santa convocación. Pero había que dejar de hacer santa convocación y ir a atender ¿a quién? Al enfermo. Ellos decían, mejor es sanar, hacer acto de misericordia, quebrantar, la cual no era contado como una prohibición de la Biblia, sino más bien un acto de hacer el bien. Y Cristo dice que el sábado es un día de hacer ¿qué? El bien. El bien. Estoy siendo claro, ¿verdad? Ahora, Jesús les va a decir, ustedes se acuerdan cuando David tenía hambre, comió, ¿qué cosa? Panes que no le eran lícitos. Pero ¿por qué no se le fue contado como malo? ¿Saben por qué? Porque cuando una persona estaba en el peligro de morir, él podía quebrantar, ¿qué cosa? La ley. Les voy a dar un ejemplo, o quizás dos. ¿Cuántos saben que mentir es pecado en la Biblia? ¿Es pecado o no es pecado mentir? La ley dice que no hay que mentir, ¿sí o no? Pero en el caso de salvarle la vida a alguien, era justificable la mentira. Y les voy a dar 3 ejemplos. Primer ejemplo. Ustedes van a encontrar en Éxodo capítulo 1 que el pueblo de Israel estaba aumentando mucho y de pronto Faraón, su ejército dice, su gente dice, estos israelitas aumentan mucho. Vamos a hacer una cosa. Habló con las parteras y les dijo, cuando ustedes detecten el bebé y se den cuenta que es mujer, déjenlo con vida. Pero si se dan cuenta que es hombre, mátenlos. Y las parteras, imagínense, las parteras de esa época no necesitaban hacer una ecografía para saber el sexo. Ellos detectaban solo con pulso, tocaban y sabían por su ciencia y habilidad y su talento. Si esas parteras existieran hoy, imagínense. Entonces, ellas mintieron a Faraón. Cuando seguían naciendo los varones, y Faraón les dijo, oye, ustedes, ¿qué pasa? Que no matan al bebé de la orden. Y las parteras le mintieron. Y le dijeron, lo que pasa es que nosotros venimos y a ellas dan a luz. Era una mentira.
Y la Biblia dice que las parteras fueron recompensadas por Dios, porque salvaron la vida de quienes, de los niños. ¿Por causa de qué? Por causa de salvarle la vida a alguien. Era lícito violar la ley. Les quiero decir otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan un día que llegan 2 espías a Jericó? ¿Sí o no? Y llegaron a la casa de Rahab, ¿sí? La ramera, ¿se acuerdan? Y dice que cuando el pueblo vino buscándole, ella los escondió en el terrado, en el segundo piso. Ahí estaban escondidos dentro de los granos. Y vienen los hombres y le dicen a Rahab: ¿dónde están los hombres que vinieron acá? Y Rahab le dice: no les niego que vinieron, pero también les quiero decir que si corren por ahí se van. Alcáncenos, corren que se van. ¿Era verdad o mentira? Él los mintió. Los mintió por salvarle ¿qué? La vida. Cuando se trataba de salvarle la vida a alguien, era lícito mentir y no era contado como pecado. La Biblia dice que Dios perseveró la vida de esa mujer y de toda su familia gracias a su mentira. No les estoy diciendo que mientan, les estoy diciendo que la mentira, que es pecado, cuando se trataba de salvar la vida a alguien, era lícita quebrantarla. ¿Estoy siendo claro? Y esta misma práctica se trataba con la interpretación de la escuela de Hillel. La escuela de Hillel sabía que en el caso de salvarle la vida a una persona, tú podías quebrantar Shabbat. ¿Estoy siendo claro? Y no se te era contado, ¿por qué? Por pecado. Así que cuando Jesús le dice, habla el ejemplo de David, lo único que está conectando es que tuvieron hambre y comieron. No hay falta allí. Y no que ellos quebrantaron la ley. No existe eso. Ellos estaban quebrantando ¿qué? La tradición de ¿quiénes? De los rabinos de la escuela de Shammai. Estoy siendo claro acá, ¿verdad? Ahora, las vidas que se salvarían si aplicarían esta misma orden y este mismo principio de Cristo, los testigos de Jehová. ¿Hay algún testigo de Jehová aquí? Hay ex testigos de Jehová, eso sí. Miren, les doy mi ejemplo. Nuestros hermanos, los testigos de Jehová, ellos tienen como doctrina no donar sangre. ¿Sí? Ellos tienen como doctrina ¿qué? No donar sangre. Si tu hijo, la única esperanza que tiene para vivir es que lo donen sangre, un testigo de Jehová dice: prefiero que muera, no quebranto la ley, prefiero que muera. Él prefiere no donar sangre y que su hijo muera. Por estas consecuencias, hay muchos testigos de Jehová que murieron, perdieron a sus padres, a sus hermanos, familiares, miembros de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me extrañe que un testigo de Jehová me esté viendo, y esto es cierto. Pero les voy a explicar una cosa. En la Biblia no hay una prohibición a la transfusión de sangre. De hecho, ni siquiera existían en esas épocas, ¿verdad? Pero vamos a suponer, yo no creo que salvarle la vida a alguien con la sangre sea malo. La Biblia prohíbe comer la sangre, pero la Biblia no habla nada de transfusión de sangre. Entonces, la única denominación en el mundo que prohíbe esta práctica de la transfusión de sangre es los testigos de Jehová, la única. Ya, pero vamos a suponer que los testigos de Jehová tengan verdad. No digo que tienen la verdad en este caso. Vamos a suponer que ellos tengan la razón y que la ley diga que la transfusión de sangre no es lícita. ¿Saben qué? Cuando se trata de salvarle la vida a alguien,
era lícito transgredir la ley. Amén. Ahí se aplicaba sin ningún problema. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo a los de la escuela de Shammai que cuando una oveja se caía, ¿qué hacían ellos? No lo levantaban. ¿Qué decía la escuela de Iliel? Hay que irnos por la vida. Y hay que irnos a rescatar esa vida. Entonces, cuando Cristo hace 6 milagros en Shammah, Él no fue apoyado por la escuela de Shammai. La escuela de Shammai le dijo: quebrantador del sábado, no puedes hacer esto, no está lícito. De hecho, en el libro de Marcos, capítulo 1, el verso 21, existe el primer milagro de Cristo en Shabbat. En el libro de Marcos 1:29, el segundo milagro de Cristo en Shabbat. En el libro de Juan 5:2, el tercer milagro. El cuarto milagro está en Marcos 3:1 al 5. El quinto milagro en Lucas 13, del 10 al 13. Y el sexto milagro en Juan 9, del 1 al 15. En los primeros 2 milagros que Jesús hizo, no recibió acusación. Cuando curó, cuando echó un demonio, en el libro de Marcos 1:21, en la sinagoga. Vamos ahí. Marcos, el capítulo 1, dice así. Marcos, el capítulo 1, el verso 21. Voy a leerlo ya. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga. ¿Qué cosa dice? Y enseñaba. ¿Quién era este que entraba a la sinagoga? Era Jesús. Lucas 4:16 dice que Jesús siempre hacía esto cada sábado. O sea, Él guardaba Shabbat. ¿Sí? Porque Él vivió varón perfecto bajo la ley y obediente hasta la muerte. Jesús no quebrantó Shabbat. Aquí Jesús va a hacer un milagro. Y al hacer el milagro, Jesús no transgrede la ley de Dios. ¿Transgrede la ley de quién? De la escuela ortodoxa de Shammai. Eso yo quiero que ustedes comprendan. Jesús, cuando hace un milagro, no quebrantó la ley, porque la ley no prohíbe nada esto. Más bien, la Biblia en la ley dice que los mandamientos se guarda por amor, y todo lo que tenías que hacer, inclusive en Shabbat, era hacer el bien. Y Jesús enseñó el verdadero sentido de cómo se guarda Shabbat. Él no está en contra de la escuela de Iliel en este sentido, sino en la escuela de Shammai. Miren lo que hace Cristo en el verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con el espíritu inmundo que dio voces diciendo: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, Santo de Dios. 25. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Que dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando con gran voz, salió de él. Ustedes van a ver allí que no hay nadie que a Jesús le dice: oye, ¿por qué estás haciendo un milagro? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Cuando vamos a los estudiosos de la Biblia, entendemos que cuando Jesús está en esta oportunidad, en este sitio, Él hizo milagros delante de los fariseos de la escuela de Iliel. Por eso es que a Jesús no le acusaron, porque ni ellos estaban en contra de esa práctica. Pero ustedes van a ver en ocasiones cuando Jesús se encuentra con discípulos y con maestros rabínicos de la escuela de Shammai, hace lo mismo y hay un berrinche tremendo. Estoy siendo claro acá. Si ustedes ven en el capítulo 1 del libro de Marcos, el verso 29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostado con fiebre. Y enseguida ¿qué dice? Le hablaron de ella. Entonces se acercó y la tomó de las manos, la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre, y ella, ¿qué dice? Le servía. Esto aconteció también el mismo día. ¿Qué día era? Era sábado.
Era el séptimo día. Tampoco hay berrinche ahí. Ustedes van a ver los berrinches en otras escenas con los mismos milagros. Pero hay gente diciéndole, quebrantador. Y Jesús se defendió. La pregunta es, ¿por qué a Jesús no lo apedrearon? Si la ley decía que hay que apedrear al que transgrede el sábado. ¿Ah? ¿Saben por qué no lo apedrearon a Jesús? Ni a los discípulos que supuestamente le acusaron de transgresores. Porque los propios de la escuela de Shammai decían que sí se puede apedrear por quebrantar la Torah, pero no se puede apedrear por quebrantar ¿qué? La ley de ellos. Entonces, a Jesús buscaban ocasión de matarlo. Si Jesús hubiera quebrantado el Shabbat delante de los fariseos que creían y que defendían con Biblia un quebrantamiento de él, no era necesario buscar testigos falsos para matarlo. Porque a Jesús lo mataron buscando testigos falsos. ¿Cuántos testigos falsos? 2, de acuerdo como decía la ley, con 2 o con 3 testigos. Y a Jesús le pagaron a 2 testigos falsos para hablar cosas que Jesús nunca había hecho y cosas que nunca había dicho. Mi pregunta es, ¿por qué pagar 2 testigos falsos cuando delante de tus ojos Jesús está quebrantando literalmente el 4º mandamiento? ¿Ah? No era necesario, ¿verdad? Ellos buscaban cómo matarlo, pero lo que pasa es que no encontraban cómo matarlo. ¿Estoy siendo claro? ¿Y saben por qué no lo apedrearon a Cristo? Porque Jesús nunca violó el sábado. Él violó las normas establecidas por las escuelas rabínicas de Shammai. Más claro que esto, ya no puedo ser. Ustedes pueden ver en el libro de Juan, el capítulo 9, a ver, vamos a Juan 5 primero, ¿ya? Después arrancamos por el otro. Juan, el capítulo 5, dice así el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, en hebreo, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Bueno, verso número 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanado? Él respondió, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me sumerja al estanque cuando se agita el agua. El verso número 8 dice, Jesús le dijo, levántate, escucha bien, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día, ¿qué día era? Sábado. Muy bien. La pregunta es, ¿Jesús transgredió el sábado sanando a un hombre ahí? ¿Cómo lo sanó? Porque a mí siempre me dicen, Jesús transgredió el sábado cuando sanó. Yo le digo, ¿pero cómo sanó? ¿Cómo transgredió? Sanando. Pero si Jesús para sanar solamente abrió su boca, habló. Y hablar no está prohibido en el Shabbat hacerlo. Orar menos. Jesús hablando sanó. Salvo que me digan ellos que hablar en Shabbat está prohibido, ahí sí quebrantó. Pero ¿saben por qué le acusaron a Cristo aquí? Lo acusaron porque le dijo ¿a quién? Al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. Lo acusaron porque permite que levante su cama en Shabbat. ¿Dónde estaba prohibido levantar el peso? ¿En la Biblia o en la tradición? Hay un texto en el libro de Jeremías, si no mal recuerdo, Isaías, que dice que el sábado no se debe llevar carga, dice, no llevarás carga en el día sábado. Y hay mucha gente que dice, ya ves, ahí está prohibido.
no debes llevar carga en el sábado. El problema con ese verso es que en el contexto dice que no se debe llevar carga aparejándolo en el burro, cargándolo en los camellos y llevar carga de comercio, de andar negociando ese día. Y no está hablando de una prohibición de hacer esto. ¿Saben? Las mujeres en Shabbat judías se quitaban los pendientes y los brazaletes porque decían que eso es llevar carga. ¿Estoy siendo claro? Así que quítense los anteojos si es que estamos en la escuela de Shammai, porque eso era llevar carga. Y no está diciendo la Biblia que llevar carga en Jeremías o en Isaías, si no mal recuerdo ese texto, en el contexto ustedes van a ver que se refiere a carga de cargar en los animales y de hacerles trabajar y de llevar mercancía o mercadería. Lo que pasó en el libro de Esdras, Nehemías, que entraban cargando, dice, entraban el sábado llevando vuestras cargas y cargaban en sí animales de comer y hacían sus actividades de comercio. Y no estaba prohibido poner una silla o levantar una mesa o hacer esto, no, nada de eso. Pero para ellos estaba prohibido levantar tu cama. Y por eso a Cristo lo acusaron. Si ustedes leen, siguen leyendo, el verso número 11 o el 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Aquí hay que hacer una cosa. Cuando dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, ¿qué? Llevar tu lecho. Mira que no le acusaron por el milagro que le hicieron, sino le acusaron por lo que él estaba llevando el lecho. Y cuando dice aquí, los judíos, nosotros pensamos que todos los judíos estaban en desacuerdo, no con Cristo. No, los únicos judíos que aquí estaban en desacuerdo eran los de la escuela rabínica de Shammai. No todos en general, porque la otra parte de los judíos rabínicos de la escuela de Iliel, levantar un peso no era pecado. Así que para entender esto hay que entender las costumbres judías del siglo I. Les recomiendo estudiar mucho el segundo templo. Eso es básico para entender lo que hoy estoy explicando. Así que hoy, como la gente no sabe, lee este texto y dice, Jesús quebrantó el sábado. Si quebrantó Jesús el sábado, entonces Jesús pecó, porque quebrantar el sábado es pecado, según la Biblia, y Jesús no puede pecar. ¿Estoy siendo claro? Ahora, yo quisiera que cada uno de ustedes pueda entender este tema. Tengo 3 minutos para terminar. Yo quisiera que cada uno de ustedes, tenemos mucho para hablar de este tema, bastante. Pero ¿saben qué? La iglesia en su totalidad repite esta frase. El único que cumplió toda la ley, ¿quién fue? Cristo, dice. ¿Cuántos creen que Cristo fue el único que cumplió toda la ley? ¿Lo creen o no lo creen? No escucho nada, les llevó el rato. Muy bien, entonces les pregunto. Yo les hago la segunda pregunta y les digo así. Si Jesús es el único que quebrantó toda la ley, ¿por qué ustedes dicen que Jesús transgredió el sábado? A ver, pónganse de acuerdo. Si Jesús transgredió el sábado, entonces Jesús no cumplió toda la ley. A ver, les vuelvo a preguntar. ¿Jesús cumplió toda la ley, sí o no? Entonces después les pregunto, ¿y cómo dicen que Jesús transgredió el sábado? A ver, pónganse de acuerdo. Si quebrantó el sábado, ya no cumplió toda la ley. Cumplió casi toda la ley. Exacto. Esas mismas personas que dicen Jesús es el único que cumplió toda la ley a cabalidad sin ninguna ley quebrantarla, esos mismos dicen, pero Jesús transgredió el sábado, Jesús trabajó el sábado. Y cuando les pedimos evidencias bíblicas para mostrarnos que Jesús trabajó el sábado, ellos nos dicen, sanó. ¿Pero cómo sanó? Sanó. Pero hablando con su boca. ¿Hablar es pecado? No, claro que no. El detalle, cuando tú lees el capítulo 5 de Juan, hay otro verso
En el verso 17 dice así: y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo hasta ahora. Así dicen los evangélicos. Mira que ahí Jesús está diciendo que Él trabaja, que mi Padre trabaja y que Él trabaja. Así que la pregunta es, ¿cómo trabajó Jesús ese día? ¿Ah? ¿Cómo trabaja Dios? Teniendo el control. ¿Cómo trabajó Cristo? Ministerialmente. No en el sentido que Él se iba a cegar la tierra, no en el sentido que Él iba a trabajar la tierra, sino en el sentido que ministerial. Y además, les voy a decir una cosa: el sábado no se hizo para Dios. El sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Dios no está sujeto a las leyes del Shabbat, porque la Biblia dice en el libro de Marcos 2:27 que el sábado fue hecho por causa del hombre, para que él tenga su descanso físico. El sábado es un descanso físico. La orden es descansar del descanso físico. ¿Estoy siendo claro? Y el descanso espiritual es otro. De hecho, la palabra griega para descanso en Dios es katapousis, y descanso del cuerpo en Shabbat es Shabbat, dejar, cesar, dejar de hacer. ¿Me explico? Ahora, el detalle es que cuando aquí ellos leen, mi Padre trabaja, Jesús trabaja, ellos piensan que está trabajando y transgrediendo. No, está hablando del sentido de trabajo ministerial que Cristo estaba haciendo ese día, sanando. ¿Estoy siendo claro? Y eso no es trabajo físico, hablar. No era transgredir. Espero que podamos continuar este tema, porque tenemos para hablar de 4 milagros más, de las cuales el mundo hoy acusa a Cristo de transgresor, como lo acusaron también los judíos de la escuela de Gamaliel o de Shammai. A mí me sorprende que hoy en día la iglesia evangélica acuse a Cristo de transgresor de la ley. Eso me sorprende. ¿Saben qué dicen? Jesús trabajó el sábado, Jesús violó el sábado. ¿Saben de qué lo están acusando? De transgresor. Y transgredir la ley, ¿qué es? Pecado. Lo están acusando de transgresor y no hay evidencias bíblicas para eso. O sea, que muchos se admiran, o la iglesia muchos se admira ¿de quién? De los judíos que acusaban a Cristo de violador. Ellos también se han sumado a esta protesta. Cristo hizo milagros en sábado. No estaban prohibidos por la palabra de Dios, estaban prohibidos por la tradición judía de la escuela de Shammai, pero eso no es Biblia. Y muchas veces la gente ha dejado de obedecer a Dios por respetar normas y dogmas que los hombres han inventado en cada denominación. Les prometo hacer temas de cómo hoy en día la iglesia ha dejado la Biblia por guardar mandamientos de hombres, hoy también en el presente. No estamos ajenos al pasado. Que Dios nos bendiga en esta noche, cada uno de ustedes. Saludo para mis hermanos que se conectan en el mundo, mis hermanos aquí mismo en Perú, como también en cualquier lugar y en parte del mundo nos encuentran como Mensaje Fiel en todas las redes. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Amén.